continuar con nuestra serie, ¿verdad? Nuestra serie El amor incondicional de Dios a través del libro del profeta Oseas. Y el tema de esta tarde ya lo hemos titulado Antes del castigo, la oportunidad para el perdón. Antes del castigo, la oportunidad para el perdón. Pero antes de ello, vamos a orar al Señor. Busquemos la presencia de nuestro Dios. Padre, nosotros te damos gracias por este tiempo donde tú nos permites ahora poder escuchar tu palabra. Habla el corazón de tu iglesia, desafíanos con tu palabra, corrígenos con tu palabra. Pon su misión siempre a disposición a escuchar, Señor, tu palabra y también obedecerla, Señor. Gracias, amado de los cielos, por este tiempo y guíanos en la predicación de lo que quieres enseñar hoy a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lastimosamente, mis hermanos, hay creyentes que piensan que por el hecho, ¿verdad?, que alguien haya cometido pecados desastrosos y perversos, no son dignos del perdón de Dios. O también aquellos, ¿verdad?, que creen que Dios solo busca el castigo de sus hijos cuando le desobedecen. Otros piensan también, ¿verdad?, que es demasiado tarde solo para que Dios dé otra oportunidad y perdone las faltas y pecados de sus hijos. Pero, ¿sabes? Estas son creencias del hombre. Porque si hay algo que la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, es que nuestro Dios es misericordioso y siempre estará dispuesto a perdonar nuestros pecados. Siempre. Y un claro ejemplo de esto lo vemos hacia con la nación de Israel. Dios fue misericordioso con Israel al perdonar el pecado. Ahora, si hay algo que hemos visto al estudiar el libro de Oseas, es que la nación de Israel, recuérdalo, se olvidó de su creador. Israel rompió el pacto que hizo con Dios y pasó por alto sus leyes. Y la semana pasada, tú recordarás que nuestro pastor nos compartía que Dios había determinado disciplinar de una manera severa a Israel. ¿Cómo? Siendo conquistado por el imperio asirio. Sería una de las disciplinas divinas más grandes de la historia que tendría que, en este caso, soportar Israel. Pero ¿cómo reaccionó Israel ante el anuncio eminente del castigo que recibiría? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, en el capítulo 9, verso 1, nos va a decir el texto: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. En otras palabras, mis hermanos, Israel respondió haciendo fiesta, gozándose de sus perversiones y de este juicio que le vendría, como los pueblos paganos. Qué triste. Despreciaron la corrección de Dios, rechazaron la oportunidad de ser restaurados. Pero la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: aun cuando Dios había decidido este castigo severo, ¿era posible que tenga otra oportunidad de perdón de parte de Dios? Aun cuando este pueblo se rehusaba a la corrección de Dios, ¿serían merecedores aún del perdón de Dios? La respuesta es sí. Sí. Debemos recordar algo. Nuestro Dios es justo y no va a pasar por alto el pecado de sus hijos. Pero si hay algo que vemos en este capítulo 10, es que Dios siempre, mis hermanos, estará dispuesto a ofrecernos su perdón, aún antes de que su justicia, de su disciplina llegue a nosotros. ¿Qué vemos en este capítulo 10? Lo primero que veremos en esta tarde es la persistencia de Israel en el pecado. Mi hermano, amigo, Israel persiste en su pecado, persiste en pecar. ¿Dios deseaba corregir a Israel? Sí, Dios deseaba que su pueblo se volviera a Él. Él deseaba restaurarlos y evitarles severas disciplinas. Pero Israel rechazó la disciplina divina de Dios. Y esto lo vimos la semana pasada en el capítulo 9. Pero en este capítulo 10, en los primeros 5 versículos, seguimos viendo
que Israel persiste en pecar. ¿De qué maneras Israel seguía persistiendo en su pecado? Lo primero que vemos es que Israel hacía mal uso de las bendiciones recibidas por Dios. Hacía mal uso de las bendiciones recibidas por Dios. El profeta retoma la misma metáfora de la viña ya usada en el capítulo 9 para señalar que Dios había bendecido a Israel con abundancia material. Dice el versículo, la primera parte, el verso 1, Israel es una frondosa viña, pero sus frutos eran egocéntricos. Por eso el texto va a decir, de abundante fruto para sí mismo. Y sabes, esto lo manifestaban buscando satisfacer sus propios deseos idólatras. Por eso con la última parte del verso 1 va a decir, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. ¿Puedes verlo? El Señor no estaba en contra que tuvieran prosperidad. El Señor mismo los había prosperado. Sino que Israel era egoísta. Su prosperidad, en vez de aumentar su gratitud a Dios, se convirtió en ocasión para multiplicar el número de altares e imágenes a Baal. Este pueblo utilizó las bendiciones de Dios en caminos impíos y perversos. ¿Ves cómo persistía en su pecado este pueblo? En segundo lugar, Israel tenía el corazón dividido. Mira lo que dice el verso 2. Está dividido su corazón. Está dividido su corazón. Y la palabra dividido viene del hebreo halak, que tiene la idea de blando o de adulador. En ese sentido, entonces, Israel tenía el corazón dividido entre Dios y sus ídolos. Esta era la división de su corazón. Pero Dios de ninguna manera va a tolerar un rival. Por lo tanto, Israel sería culpable, declarado culpable. Sus altares serían derribados donde adoraban a sus dioses, serían destruidos por completo. Por eso el verso 2, la segunda parte nos dice, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos a causa de este corazón dividido que tenía Israel. ¿Puedes ver? Persistía en su idolatría, persistía en su idolatría. Un tercer pecado de Israel que era persistente, también vemos que tenía una actitud hipócrita. El verso 3 va a decir, seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? La afirmación, no tenemos rey, reflejaba la situación de anarquía en la que se había vuelto Israel en las últimas décadas antes de la invasión de Asiria. Los golpes de Estado, mis hermanos, sucedían uno tras otro, uno tras otro. Los reyes se preocupaban más de mantener su posición de poder que de impulsar el bienestar hacia la sociedad, hacia la nación. Y toda esta situación trajo como resultado una situación caótica en todos los niveles en la nación. Ojo, el pueblo reconoció que este panorama era la consecuencia de no actuar con la reverencia debida a su Dios. Por eso el verso 3, la segunda parte va a decir, porque no temimos a Jehová. Pero tampoco mostraban interés en esforzarse para remediar esta problemática. ¿Sabes? Reconocer el mal sin preocuparse y no actuar para cambiar o contribuir al cambio es sí mismo. Eso es algo hipócrita. Israel era hipócrita. Ellos decían, ¿y qué haría el rey por nosotros? ¿Sabes? Revelaban su indiferencia ante la situación que atravesaba su nación, como si dijera, a fin de cuentas, ¿qué más da?
Estamos mejor sin rey, sea humano o divino. Pero no contribuían para mejorar la condición en Israel. Eso es hipocresía. Fingían sentimientos de preocupación, pero realmente con sus acciones no lo demostraban. Israel era hipócrita. Un cuarto pecado de Israel, permíteme compartirte, no cumplían sus promesas. No cumplían sus promesas. El verso 4 va a decir, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Eran mentirosos al pactar con Dios. En cuanto a la circuncisión o a las buenas promesas que hacían, no las cumplían. De manera que sabes que este pueblo se acostumbró a la traición, porque siempre paraban rompiendo los vínculos más sagrados y no les importaba en absoluto cumplirlos. Eran personas no confiables, que en vez de sembrar justicia y ser personas serias y honestas con sus promesas, sembraron maldad. Sembraron maldad. ¿Puedes ver la persistencia de Israel en pecar? Qué triste. Qué triste. ¿Sabes, mi hermano, mi amigo? Persistir en el pecado nunca traerá algo bueno. Jamás. Nunca será beneficioso para nuestras vidas. Persistir en el pecado nos va a alejar de Dios. Siempre. Persistir en el pecado siempre afectará mis relaciones con mi cónyuge, con mis hijos, con mis amistades. Persistir en el pecado traerá daño incluso a nuestro propio cuerpo, nos robará el gozo. Persistir en el pecado siempre, siempre, siempre va a traer destrucción. Siempre. Y Dios no pasaría por alto la persistencia del pecado de Israel. Por eso esto nos lleva al segundo punto. Y vamos a ver los castigos que recibiría Israel por sus pecados. Dios no pasaría por alto el pecado. Israel persistía en pecar, persistía en pecar, persistía en pecar. Bueno, ahora el profeta pasa a describir los castigos que sufriría a manos de los asirios cuando invadan y tomen a Israel. ¿Cuál sería un primer castigo que vendría sobre Israel? Sería avergonzado. Si hay algo que trae el pecado es vergüenza. Vergüenza, mis hermanos, mis amigos. Mira lo que va a decir el verso 5 y el verso 6. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será llevado a Siria como presente al rey Jared. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. El profeta Oseas señala cómo la invasión a los asirios iba a provocar miedo y dolor en profundo en sus habitantes como en los sacerdotes. ¿Por qué? Porque perderían a su ídolo, las becerras de Bet-Aven. Perderían a su ídolo. Pero no solo el temor y el dolor les traería a este pueblo, sino que también Israel sería avergonzado. El ídolo, ese ídolo en la que la nación ponía su fe y consideraba su gloria, ahora sería dado como objeto de regalo. Mira lo que dice el verso 6, la primera parte. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jared. Su objeto de culto y su garantía de seguridad iría ahora camino a Siria, a fin de ser un objeto de regalo para el gran rey de Jared, un rey de los asirios, que el nombre Jared significa buscapleitos y vengador. De manera que lo que había sido de la gloria de Israel
se convertiría en su vergüenza. Su ídolo sería objeto de regalo. Sería una vergüenza tremenda para Israel. Efraín será avergonzado. Pero también sentirían la vergüenza por su ignorancia, por su terquedad. E Israel se avergonzará de su consejo. Siempre pecar, el pecado traerá vergüenza tarde o temprano. Tarde o temprano. Israel así lo pasó. El segundo castigo que vendría sobre Israel es que su rey sería eliminado. El texto va a decir, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Samaria, la orgullosa ciudad capital del reino, mis hermanos, sería arrasada por completo y con ella su rey iba a desaparecer. El verso 7, la segunda parte nos dice, como espuma sobre la superficie de las aguas. La monarquía que tanto mal había servido a Israel durante largos años iba a llegar a su fin. Y por mucho tiempo el pueblo de Israel quedaría sin rey, quedaría sin príncipe. Su rey sería eliminado. Por eso que en el capítulo 3 de Oseas, verso 4, nos dice el profeta, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. ¿Puedes ver? Cuando tú persistes en el pecado, pecas, Dios te va a castigar. Y el pecado trae vergüenza. El pecado te va a humillar en lo más profundo. El pecado trae destrucción. Y lo tercero lo vemos en el tercer castigo sobre Israel. Sus templos serían destruidos. El texto lo va a decir el verso 8. Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. No solo sería transportado el becerro de Bet-Abén hasta Siria, sino que el mismo santuario, ese mismo santuario donde adoraban a su Dios, sería destruido y nunca más volvería a ser un lugar para culto. Jamás. La misma suerte tendrían los lugares altos de Bet, serán destruidos, dice. Y la propia naturaleza cubriría de espinos y cardos de aquello que solamente quedará en ruinas. El pecado destruye. Tarde o temprano, si persistes en pecar, el pecado te alcanzará y te va a destruir. Un cuarto castigo que vendría sobre Israel es que sus habitantes entrarían en pánico. Dice el verso 8, la segunda parte. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Ante la oleada de la destrucción por el ejército asirio, la población gritaría angustiada, pidiendo a los montes incluso que cayeran sobre ellos para protegerlos de la violencia de los invasores de Asiria. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver los castigos que recibiría Israel? ¿Puedes ver la vergüenza, el desastre y la angustia que traería el pecado? Israel sufriría terriblemente a causa de sus pecados. Mi hermano, mi amigo, Dios tendrá que castigar a sus hijos cuando persisten en pecar. Pero alguien me puede decir, quizás, pastor, qué severo que es Dios. Qué severo que es Dios. No, mi hermano, no es así. Dios había sido paciente con Israel. Paciente. Los pecados de Israel eran constantes. Y aún se remontaban desde sus días tempranos, porque el verso 9 dice, desde los días de Gabaá has pecado.
Y sabes, este lugar se remontaba a una montaña que ya existía de los tiempos de los jueces. Por lo tanto, Dios tenía que hacer justicia a causa de los pecados de Israel. Y por eso el verso 10 va a decir el Señor, y los castigaré cuando lo desee. Y los castigaré cuando lo desee. Y aún más, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? Dios no castiga el pecado por capricho o por antojo. No. Dios no castiga el pecado por capricho o por antojo. Mi hermano, Dios fue paciente con Israel, pero también Dios fue justo. Nuestro Dios es misericordioso. Nosotros tenemos un Dios de misericordia, pero también tenemos un Dios justo. Amén. Jeremías 9:24 va a decir, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Puedes verlo? Si Israel persistió en pecado y Dios declararía que lo castigaría, era porque, mis hermanos, Dios fue paciente, los esperó, les dio oportunidad, pero la propia justicia de Dios no podía pasar por alto el pecado de Israel. Lo tercero que encontramos en este capítulo es la oportunidad del perdón para Israel. La oportunidad del perdón para Israel. Ante esta realidad, Israel sigue persistiendo en su pecado, sigue pecando. El profeta revela que los castigos que sufrirían a causa de sus pecados llegaría ante el inminente castigo severo que Dios había determinado. La pregunta que nos hacemos, ¿había una esperanza para una nación rebelde que se rehusaba a la corrección de Dios? ¿Había, pastor, una oportunidad de poder rectificar y evitar el juicio de Dios que vendría sobre Israel? La respuesta es sí. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, mi hermano? El salmista va a decir, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Así es. Nuestro Dios es misericordioso. Fue la misericordia de Dios que decidió no destruir a Nínive. Cuando vemos al libro de Jonás, capítulo 4, verso 11, el Señor le dice a Jonás, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Sabes, mi hermano? ¿Sabes, mi amigo, que tú vienes por primera vez? A nosotros nos es difícil dar oportunidades. A nosotros nos es difícil perdonar. A nosotros nos es difícil perdonar a un amigo, perdonar a un empleado, perdonar a un familiar. Nos cuesta. Muchas veces, ¿sabes qué? Actuamos como el profeta Jonás. Queremos misericordia, pero no estamos dispuestos a ser misericordiosos y perdonar a aquellas personas que nos han fallado. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Él es un Dios de oportunidades. Nunca lo olvide, Él es un Dios de oportunidades y siempre estará dispuesto a ofrecernos su perdón. Siempre. Israel, Dios le ofrecía el perdón. Aún Dios estaba dispuesto a ofrecerle su perdón.
porque Dios es un Dios de misericordia. Aún ante su persistencia en el pecado, Dios aún podía evitar ese juicio, como lo hizo con Nínive. Pero, ¿qué tenía que hacer Israel para aceptar el perdón de Dios? ¿Qué tenía que hacer Israel para evitar ese juicio que vendrían contra ellos? Había dos cosas que Israel debía entender y que debía hacer. Lo primero, Israel debía someterse a Dios. Debía someterse a Dios. El verso 11 nos dice: Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. El profeta Oseas compara a Israel o a Efraín a una novilla. ¿Qué era una novilla? Era una becerra en este caso domesticada. Por eso el texto dice: Efraín es novilla domada, que aceptaba con agrado el trabajo de trillar el grano. Y era una labor menos dura, porque el trillar consistía en separar los granos de la paja tras la cosecha. Era un trabajo menos cargado a comparación de arar la tierra, un trabajo duro, un trabajo cansado. Además, esta novilla, esta becerra, tenía el incentivo que podía realizar su trabajo sin el bozal, y de esa manera entonces alimentarse, ¿verdad?, del cereal que trillaba. ¿Sabes qué te muestra esto? Que así Dios trataba a Israel, que así Dios trataba a Israel con ternura, con amabilidad, con delicadeza. Israel era beneficiada, Israel era bendecida. Sin embargo, esta novilla que representaba a Israel tenía que someterse al yugo que el dueño le pondría. Sí, Israel disfrutaba todo, pero tenía que someterse al yugo que su dueño le colocaría y aceptar el trabajo de arar el campo. El verso 11 va a decir: mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín. El yugo era un instrumento pesado, muy pesado, que se usaba para unir dos bueyes y de esta manera realizar su trabajo en arar el campo. Esta descripción nos muestra que Israel seguiría disfrutando de las bendiciones de Dios. Sí, pero Israel debía estar dispuesto a aceptar su yugo. Y sabes, y esto implicaba someterse a Dios. Someterse a Dios. Dios le ofrecía el perdón. Aún Dios podía cambiar el curso de ese castigo severo, pero Dios le pide que se someta a Él. Y no solo ellos, sino también sus vecinos y hermanos del sur. El verso 11, la tercera parte dice: arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Dios estaba dispuesto a perdonar a Israel y estaba dispuesto a detener su juicio, pero Dios les demandaba: sométanse a mí, sométanse a mi ley. Iglesia, ¿a cuántos Dios no nos bendice? Levanten la mano. Dios nos bendice. Dios bendice a sus hijos. Dios nos protege. Dios nos provee. Dios nos trata con ternura. Y Dios siempre está dispuesto a ofrecernos su perdón. Pero debemos someternos a Él. Y someterse a Dios implica confiar en Él. Someterse a Dios implica obedecer su palabra. Someterse a Dios implica buscar su presencia. Someterse a Dios implica renunciar a todo lo que el mundo me puede ofrecer y poner mi mirada en Dios. Amén. Así es, mis hermanos. El perdón de Dios siempre está allí. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades.
Pero Dios espera de nosotros que confiemos en Él, que lo obedezcamos, que pongamos nuestra mirada en Él, no en las cosas del mundo. En segundo lugar, ¿qué debía hacer Israel? El perdón estaba allí. ¿Qué debía hacer para aceptar ese perdón? Israel debía humillarse ante Dios. Debía humillarse ante Dios. El profeta inicia diciendo: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. En otras palabras, Israel debe abandonar las acciones injustas y dejar de actuar de manera inhumana para practicar la misericordia. Tenía que hacer buenas obras. Pero Dios no solamente esperaba de Israel un cambio de conducta. Dios esperaba y espera, mi hermano, mi amigo, un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Por lo tanto, el profeta les dice: haced para vosotros barbecho. El barbecho era una técnica agrícola que consistía en no sembrar la tierra de cultivo durante un tiempo. No se sembraría. ¿Para qué? Para dedicar a limpiar la tierra. Era un tiempo de pausarse para limpiar la tierra, Este era el tiempo para que Israel disponga su corazón delante de Dios. Por eso va a decir el profeta: porque es el tiempo de buscar a Jehová. Este era el tiempo para que limpien sus corazones. Este era el tiempo para que limpien todo aquello inmoral, toda corrupción. Este era el tiempo para que Israel se humille ante Dios por sus pecados. ¿Sabes? Si hay algo que detuvo el castigo de Dios sobre Nínive, ¿sabes qué fue? ¿Sus obras de Nínive? No. ¿Sus obras de justicia? No. Fue su humillación ante Dios por sus pecados. Nínive se humilló ante Dios. Mira lo que dice Jonás capítulo 3, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué hizo Dios? Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y no lo hizo. Pregunto, ¿Israel pudo haber evitado el juicio de Dios? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué tenía que hacer Israel? Tenía que humillarse ante Dios. Humillarse ante Dios. Puedes verlo. Dios siempre, mi hermano, siempre estará dispuesto a perdonarnos. Siempre, porque Él es un Dios de oportunidades. Y Dios nos dará la oportunidad para arrepentirnos y recibir su perdón. Pero Él espera de nosotros quebrantamiento delante de Él. Arrepentimiento delante de Él. El salmista lo va a decir: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Así es, mi hermano. Así es. El perdón estaba allí. Persistió en pecar. Dios le ofrece el perdón. Pero ¿cómo responde Israel? Tenían que someterse, confiar en Dios, buscar su rostro, buscar la presencia de Dios. Debían humillarse, quebrantar su corazón delante de Dios. Pero ¿cómo responde Israel? La respuesta a la oportunidad del perdón dado a Israel, lo quinto que vemos.
¿Cómo respondió Israel? Verso 13. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. En vez de sembrar obra de justicia, en vez de practicar la misericordia, en vez de humillarse delante de Dios, ¿qué hizo Israel? Persistió en su maldad. Ahora cosecharon crímenes y se seguían deleitando en la mentira. Hermano, ¿por qué Israel respondió así? ¿Qué los movía para que ellos rechacen el perdón, la gracia, la misericordia de Dios? ¿Qué había interiormente en ellos para que ellos rechacen una vez más el perdón de Dios que Dios les ofrecía? El texto dice, verso 13, ¿por qué? Confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Israel puso su confianza en cosas erróneas. En lugar de mirar al Señor y descansar en su poder y en su protección, pusieron su confianza en sí mismo, en su propia sabiduría y en los recursos militares que pensaban que los defendería cuando vendrían los asirios a tomar todo Israel y destruirlos. Mis hermanos, qué triste es ver a un creyente rechazar el perdón de Dios. Qué triste es ver a un creyente verlo poner su confianza en ellos mismos. Qué triste ver a un creyente rechazar el perdón, el favor de Dios y ver lo que pone en su corazón, su confianza en las cosas del mundo. Qué triste. Eso nunca traerá un buen final. A alguien que pone su confianza en aquello que parece, entre comillas, correcto, pero que está lejos de la voluntad y de los preceptos de Dios. Bien diría Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Puedes verlo? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Lo último que veremos. La respuesta de Dios a la falta de arrepentimiento de Israel. Dios castigaría severamente a Israel. El verso 14 y 15 va a decir, por tanto, en tus pueblos se levantarán alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla. Cuando la madre fue destrozada con los hijos, así hará vosotros Bet-El por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será todo cortado el rey de Israel, del todo cortado el rey de Israel. Israel no tendría ninguna posibilidad de resistir la invasión de Asiria. Mi hermano, el castigo era un hecho. La oportunidad había pasado. Por lo tanto, pronto se levantaría un estruendo de guerra contra el pueblo y todas sus fortalezas en las que confiaban los israelitas serían devastadas. Tan grande sería su ruina, su miseria, que lo comparan el profeta a cuando este rey Salmán destruyó a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Este rey Salmán se dice que era un rey asirio que había arrasado el pueblo de Bet Arbel en el transcurso de una batalla. Dice que masacró a hijos, a niños, a madres, a hijas, sin compasión. Bueno, algo así, algo similar o quizás peor, sufriría Israel. Le esperaba a Israel. Y su rey sería completamente destruido. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Mi hermano, Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos.
Siempre, 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 siempre. Pero la oportunidad pasará. Israel la desaprovechó. El castigo le fue severo hacia la nación. ¿Qué tenía que hacer Israel para recibir el perdón de Dios? Debía confiar en Dios. Debía creerle a Dios. Y debía arrepentirse. Mi hermano, si tú eres consciente que no estás bien delante de Dios, vuelve al Señor. Arrepiéntete de tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tú, amigo o amiga que vienes por primera vez, quizás tú puedas decir: yo he cometido muchas maldades, pastor, no creo que merezco el perdón de Dios. No creo, tantos años pecando, no creo que Dios me perdone. Israel también era igual y Dios le ofreció su perdón. Quizás tú digas: es muy tarde para buscar a Dios. Ya es muy tarde, los años que tengo, ya es muy tarde. Ya no creo que sea posible que Dios pueda perdonarme. O otros quizás puedas decir que estás aquí, amigo o amiga, que vienes por primera vez. No estoy listo para eso. Pero Dios te dice hoy: es el tiempo de buscarme. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. No desperdicies esta oportunidad, amigo, amiga, que nos estás viendo también por las redes sociales. Dios te ofrece perdón. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere restaurar todo lo que el pecado ha dañado en ti. Pero es hoy. ¿Qué debes hacer? Lo mismo que Dios le pidió a Israel. Confía en Dios. Ven a Él. Ven a su palabra. Obedécela. Pero también arrepiéntete. Y si tú hoy quieres recibir el perdón de Dios, yo quiero animarte que hoy tú le digas a Dios: Señor, yo quiero ese perdón. Y sabes, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Y si tú hoy día quieres venir a Dios, yo te animo que hoy tú reconozcas tu necesidad de Dios. Que hoy pongas tu confianza en Dios y que hoy te arrepientas de tu pecado. ¿Quieres hacerlo? Damos gracias a Dios por su bendita palabra, siempre oportuna y de mucha bendición para nuestra vida. Pero también porque te ha permitido escucharla hasta el final. Amado hermano, si Dios habló a tu vida, toma la decisión de aplicar en tu diario caminar cada enseñanza que hoy has aprendido. Sin duda, el camino nunca será fácil, pero nunca olvides que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él te ayudará a vivir conforme a su voluntad. Y amigo, tú que por primera vez escuchaste la palabra de Dios, si Él habló a tu corazón y estás convencido que necesitas a Cristo en tu vida, ¿no te gustaría recibir su salvación? Hace 25 años yo le entregué mi vida a Cristo y le pedí que me diera su salvación. Pero debes estar dispuesto primero a reconocer tu necesidad de Dios. Sin Él estás perdido, estás bajo condenación eterna. Y segundo, debes arrepentirte de todos tus pecados. Sí, porque le has fallado muchas veces con esa actitud rebelde que se opone a su voluntad, a su palabra. Y tercero, debes pedirle a Cristo Jesús que entre en tu vida, que sea el Rey y Señor de tu corazón,
tienes que decirle, sálvame, Cristo, y transfórmame. ¿Quieres hacerlo? Si es así, repite conmigo esta breve oración. Oremos juntos. Gracias, Dios, por tu palabra. Hoy he entendido que tengo necesidad de ti, que mi vida sin ti está bajo condenación. Por eso, Dios, te pido perdón. Límpiame de todos mis pecados. Y Jesús, entra en mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Sálvame, transfórmame, hazme un hijo de Dios. Así oro en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado amigo, déjame felicitarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros. En pantalla aparecerá un número de WhatsApp. Escríbenos y coméntanos. Yo le entregué mi vida a Cristo. O puedes también hacerlo a través del Messenger de nuestro Facebook. Deseamos saber de tu decisión para comentarte cuál es el segundo paso para acompañarte en esta travesía con Jesús. Que Dios te bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparecen en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.